Momento de entrevistas, de charlas en formato elecciones 2025. Acá ahí vamos. Ya tuvimos una gran charla en la previa, como hacemos con todos los candidatos que vienen, que tratamos de que se sientan a gusto para poder charlar y salir de esta cosa también pendular que tiene la relación del periodismo con los políticos, no importa qué partido sea, y más cuando además nos conocemos con la candidata básicamente de toda la vida, desde infancia, donde con sus hermanos, mi hermano, yo, sus hermanos y varios más, pateábamos en la calle Alberti, Casa Italia, transformando en una cancha de fútbol, donde nos transformábamos, su hermano en Navarro Montoya, o en Juan Simón, o en el Manteca Martínez, que es el apodo que le quedó a Juan Manuel. Su hermano hincha de San Lorenzo, por aquel momento era Perazo, ¿no? Me acuerdo que era el delantero del Cuervo. Mi hermano se transformaba en Giuntini y yo era el Mencho Medina Bello. Y armábamos canchas virtuales, no eran virtuales, eran reales, pero en una vereda de un barrio marplatense. Hoy se transformó en candidata a senadora provincial. Le damos y además tenemos muchas anécdotas de las idas a las playas, que éramos a Punta Mogotes. A Punta Mogotes, Alaca. Yo sigo yendo, Javi. Llevo a mis hijas. ¿Al mismo balneario? Al mismo balneario, a la misma carpa, al mismo pasillo. Una locura. Todo muy marplatense. Todo muy marplatense. Sí. Y de idas, y bueno, y también en la memoria a lo que fue tu viejo, en la calidad de persona que fue, que llenaba básicamente el auto de pibes de 8 a 12 años, nos llevaba a todos a la playa, él se quedaba un ratito y se volvía a laburar. Los cumpleaños, cómo nos visitábamos todas esas generaciones en nuestras casas, cuando los cumples se celebraban en las casas y no en un lugar que lo alquilabas por un ratito. Y si no, al Calasanz. Y si no, al Camping Calasanz, exactamente. Parece otros tiempos, ¿no? Mucha gente se desmayó en la casa, despertamos recuerdos. Bueno, hoy esa Cecilia Martínez es concejal, actualmente estás acompañada acá también por Emiliano, gran amigo Emiliano Recalt. Gracias, Javi. Y hoy, Ceci, sos candidata a senadora provincial. Sí, así nos llevó el camino. Así son los caminos de la vida. Sí, muy contenta. ¿Cómo estás transitando este momento de acompañar, estar en la dupla con Guillermo Montenegro, encabezan la lista en la 5ª sección electoral para estas elecciones legislativas 2025? Sí, la verdad que nosotros, Javi, estamos muy contentos y muy honrados. Primero uno siente una honra y una alegría desde lo personal, desde que tu equipo, Emi, Alejandro, Carrancio, crean que yo tengo la capacidad y todo lo que hay que tener para ocupar esos lugares y que ellos confíen en mí, primero a mí me honra. Y después está lo político, ¿no? El contexto en el cual nos toca asumir este rol, que no es una candidatura individual, lo hablamos mucho siempre con Guillermo, no somos nosotros individualmente, sino que nos toca poner nuestro nombre, nuestra cara, en lo que es un proyecto mucho más colectivo, mucho más grande, y que por eso se hace en el marco de una alianza de La Libertad Avanza con el PRO, donde nosotros tenemos muy claro a dónde vamos, a qué vamos y cuál es el desafío que vamos a enfrentar. Por eso hablamos de equipo, por eso hay un equipo seccional y por eso es la cabeza misma del presidente de la Nación, por ejemplo, el martes en La Plata, presentando a las primeras caras de ese gran equipo que vamos a dar batalla a la legislatura provincial. Hay una cosa que hemos estado charlando en las últimas semanas, los últimos meses acá en el programa, que tiene que ver con lo dificultoso que es para los bonaerenses en años electorales poder charlar temas de los bonaerenses, que a veces nos falta como estar más integrados. Parece a veces que en los grandes medios o en los grandes debates nacionales se habla solamente del Gran Buenos Aires, como si la provincia de Buenos Aires empezara y terminara en los diferentes distritos y municipios del conurbano bonaerense. Y las realidades son como muy diferentes. Los marplatenses somos de Mar del Plata, pero nos cuesta como asimilar la palabra bonaerense se aplica a nosotros. Lo mismo pasa con el de Bahía es bahiense, el tandilense, el pergaminense, esa como falta de identidad con la provincia de Buenos Aires. Y eso lleva a quizás la falta de debate que hay, y no es de esta legislativa de ahora, sino que viene quizás hace más de 20 años, de la falta de que en la provincia de Buenos Aires debatamos temas de la provincia, la situación de la educación pública, de la salud pública, de las rutas provinciales, se habla solamente de las rutas nacionales y es criticable quizás la falta de financiamiento, mantenimiento a las rutas nacionales, pero también hay un montón de rutas y caminos que son todos bonaerenses. Ruta 88, que une Mar del Plata con Necochea y su estado lamentable de hace cerca de 30 años. ¿Cómo lo ven eso? ¿Hay chance de que en esta legislativa falta tan poquito podamos charlar temas que son de todos los bonaerenses? Veníamos hablando de eso en el auto con Emi, que veníamos de una actividad, y lo hablamos muy seguido porque nosotros con Emi, que militamos, yo soy más vieja que él, milito hace más años que él, pero militamos desde jóvenes,
nosotros íbamos a muchos congresos de formación y nos encontrábamos con gente de otras provincias. El jujeño te dice que es jujeño, no importa dónde viva, el salteño lo mismo. Mendocino, el menduco de Mendoza. Sí, y nosotros somos de Mar del Plata. Y capaz que había chicos de La Plata y vos sos de La Plata, y éramos los bonaerenses, pero nos identificábamos con otras ciudades. Y veníamos hablando de eso, de qué difícil es entender que el bonaerense entienda lo que nos estamos jugando en esta elección. Porque por más que nosotros desde La Libertad Avanza digamos, bueno, vamos a llenar el Congreso de la Nación para dar los debates en las leyes de segunda generación, la reforma laboral, todos esos debates se tienen que dar en la legislatura. Por más que en el Congreso de la Nación se hagan grandes reformas, si vos no modificás la legislatura de la provincia de Buenos Aires, esas cosas no van a llegar. Y hay un ejemplo que lo estamos usando mucho en los debates seccionales, con Emi lo trabajamos mucho en el Consejo Deliberante, pues sacamos una resolución. Sí. Que menos mal que la pudimos aprobar. Que menos mal que la pudimos aprobar, que la firmamos con el PRO. Sí. El PRO y la coalición cívica y nosotros firmamos esa resolución. El año pasado se intentó hacer una modificación al régimen de indemnizaciones laborales que se multiplicaban por 7. Entonces, hay toda una industria del juicio laboral. Voy a hablar de un tema que yo no sé, así que secundame. Sí sé, soy abogada, pero él es especialista, así que me da vergüenza hablar de los temas que sabe él tanto. Se multiplicaban las indemnizaciones laborales por 7. Eso iba a generar que si hoy en la industria del juicio y una persona que tiene una pyme le sale carísimo tener que afrontar un despido con causa, sin causa, más allá de la circunstancia, imaginen multiplicado por 7. Eso fue un proyecto de la Cámpora, pasó por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la aprobaron los diputados. La aprobaron los diputados marplatenses que hoy son candidatos a concejales, la aprobaron y la defendieron. Otros se abstuvieron. Que bueno, también no son candidatos, están en otra lista. Pero acompañan. Y se logró frenar en el Senado con el trabajo del PRO y de La Libertad Avanza. Esas cosas, ni hablar de las leyes de seguridad, ni hablar del Código Penal, ni hablar del ahogo fiscal que tenemos los bonaerenses con ingresos brutos, con el impuesto inmobiliario, con la patente, con la BTV. Todas esas cosas que se tratan en la legislatura, por eso estamos pidiendo ingresar. Porque todavía quedan 2 años más del gobierno de Kicillof. Y nosotros, obvio que estamos trabajando para ganar la provincia en el 2027, pero el trabajo empieza hoy. Yo quería, ahora pregunten los chicos, ¿no? Pero quería preguntar eso. Hay mucha gente como que trata de llevar la discusión electoral al frenemos que no entre la motosierra a la provincia de Buenos Aires, como si fuera un territorio de resistencia a las políticas llevadas adelante en los últimos 2 años por el gobierno nacional y por Milei. Eso se utiliza como una especie de plataforma para no debatir las problemáticas que tiene la provincia, es enfrentemos a Milei y no hablemos de ninguno de los problemas de los bonaerenses, la inseguridad, por ejemplo. Es que el único discurso... El gobierno de Kicillof, y es la opinión de La Libertad Avanza, es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos convencidos que es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, de la democracia para acá. Lo único que pueden decir es pongámosle un freno a Milei. ¿Qué vamos a hablar de IOMA? ¿En serio? No quieren hablar de IOMA. No quieren hablar del estado de los hospitales públicos, no quieren hablar de educación, porque las cifras son calamitosas, porque los resultados hablan de lo que están haciendo con las escuelas. Es un nuevo régimen académico que está trayendo más problemas de que soluciones. Otra resolución más que planteamos en el Consejo Deliberante, la firmamos con el PRO, no logramos sacarla. Nosotros 2 integramos la Comisión de Educación en el Consejo Deliberante. Yo creo... Si me toca asumir la banca de senadora el 10 de diciembre, ganamos las elecciones con Guillermo y me toca asumir, yo creo que la mayor frustración que tengo en el Consejo Deliberante de mi año es que nunca la Comisión de Educación pudiera hablar de educación. Salvo cuando hablamos de los libros, sí, pero nunca pudimos hablar del tema de repitencia. Nunca. Que en algunos casos... Ni logramos que llegue a recinto. Se defendió mucho esa nueva forma de equiparar, porque la repitencia es justamente la posibilidad de que todos estén en el mismo nivel, y eso es lo que nosotros decimos que está mal. Igualar para abajo está mal, porque igualar la educación para que todos seamos y que todos tengamos lo mismo, la misma visión, y que ninguno, a partir del mérito, a partir de estudiar y a partir de lo que antes uno iba a buscar, que era la mejor nota, iba a buscar que el esfuerzo tuviera su recompensa también. No, todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo en sí, pues el kirchnerismo nunca más tiene atrás un mensaje, es no volver a todo eso, porque igualar para abajo, que a la persona que le vaya bien le saquen constantemente, que atenten constantemente contra la persona que se esfuerza, es lo que venimos a decir, que no podemos volver a eso se tiene que terminar. En la provincia de Buenos Aires, cuando Milei plantea los cambios a nivel nacional, el gobernador
Si Milei trabaja sobre la desregulación de la BTV, el gobernador te la lleva a 80.000 pesos, por ejemplo. Y con lo que cuesta hoy una persona, ¿no? Llevar el auto y que no vuelva rebotado, ¿no? Muchachos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo en ¿Qué orden? tal? Un placer. Un poco la propuesta de La Libertad Avanza, que tiene que ver no solo con la victoria que tuvieron hace unos meses en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, es aplicar el método de gestión que tiene Javier Milei, aplicarlo en toda la Argentina. En lo que respecta a la quinta sección electoral, que es donde van a estar ustedes, ¿qué hay para esa gente en específico? ¿O es simplemente aplicar el mismo método de gobierno y de gestión? No, primero que lo que se toma en cuenta son las identidades de los lugares, porque no todas las provincias funcionan igual, y en la provincia de Buenos Aires tenés 135 municipios, no todos funcionan igual. No es lo mismo Mar del Plata y 3 de febrero que La Matanza o que Quilmes, y nos pasa en la quinta sección electoral. Cuando vos vas al municipio de Pila o vas a Ranchos, no tenés lo mismo. Sí podés tener problemáticas en particular. Y Mar del Plata es una ciudad tan rica y tan diversa que nos permite a nosotros, cuando vamos a ciudades de la quinta sección, que las estamos recorriendo todas con Guillermo, podemos llevar una experiencia, porque vos pensás que nosotros en Mar del Plata tenemos puerto, y nuestro puerto no funciona como funciona el puerto de Quequén. Entonces ahí, a menos de 200 kilómetros. a menos de 200 kilómetros, y ahí nosotros tenemos un gran problema, que es la provincia de Buenos Aires, pero tenemos un problema para llevar en común. Pero sí tenemos un cordón frutícola riquísimo y súper variado, y en eso sí compartimos las mismas problemáticas que tiene los sectores frutícolas y ganaderos de la quinta sección con respecto a la excesiva regulación que tiene, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que se replicó en los municipios para uso de agroquímicos, uso de protecciones, ni hablar de temas de impuestos rurales, tasas rurales y demás que se cobran. En eso lo compartimos todos. La inseguridad es algo compartido absolutamente por todos, y nosotros sí contamos cómo las ciudades no pueden tener policías locales, pero sí en Mar del Plata se armó una patrulla municipal y hoy se está trabajando. Nosotros sacamos una resolución para dotar de armas no letales, que fue tomada por el Departamento Ejecutivo, y eso se está trabajando y se está agrandando. Lo mismo la ordenanza que sacamos de motos, de caños de escape, y hoy la patrulla municipal está haciendo los secuestros. Todo eso nosotros lo vamos contando en los distritos, cómo se puede trabajar con la desregulación, lo mismo con las eliminaciones de tasas, lo que se viene desregulando Mar del Plata, que Mar del Plata tiene una historia particular en materia impositiva, y nosotros eso sí lo vamos contando. Ustedes son muy jóvenes, Javi no tanto, pero sí se van a acordar cuando en Mar del Plata estuvo prohibida la publicidad, Javi. Sí. Teníamos un código de publicidad totalmente prohibitivo, estaba prohibido publicitar en Mar del Plata. Hoy tenés un nuevo código de publicidad, tenés ordenanzas para padrinazgo de uso de espacio público, porque tenemos un código de publicidad diferente. Y toda la participación pública-privada nosotros lo llevamos como modelo. Me pasó cuando vi en Mendoza, que veía plazas que de repente una empresa importante del distrito de Godoy Cruz, o Luján de Cuyo, se encargaban de, asociados con o ayudando al municipio, de ponerlos en valor. Lugares que eran baldíos, abandonados, se transformaban. Hay una plaza que está muy cerca de la cancha de Godoy Cruz y muy cerca del municipio de Godoy Cruz, que se transformó con con Pez Carmona, que fue el que puso en valor todo un espacio público que estaba abandonado. Y comunicó entonces la escuela y la cancha de Godoy Cruz con el municipio, que está a 3 cuadras, y reconvirtió una parte del centro. Y el que fue, cuando fue intendente, fue Cornejo, un radical, ¿no? Claro. Que a veces no importa la bandería política en eso. No, y nosotros todas estas cosas sí las estamos llevando a la quinta, y contamos desde nuestra experiencia local, porque piensen que los candidatos en nuestros distritos que buscan ganar las intendencias son candidatos a concejales, entonces uno va acompañando esa iniciativa. Y de lo que uno pudo trabajar y lo que puede aportar, más allá que se genere un ida y vuelta. Y después está la diferencia entre municipios. No es lo mismo Tandil, Necochea, que Tandil podés hablar de turismo, pero imagínate a los chicos de Pila hablarle de turismo, o a la gente de Ranchos hablarle de turismo, o a la gente de Ayacucho hablarle de turismo. Bueno, uno va trabajando esas ideas. Es como una mini provincia dentro de una provincia, la quinta sección. Totalmente, porque los distritos son muy distintos. De hecho, mirá, lo que vos hablabas de las rutas. La semana pasada, el viernes pasado, estuvimos en Lobería, en Miramar. Cuando tuvimos que ir de Lobería a Miramar, los caminos provinciales eran rutas que no eran rutas. Yo directamente fui entre el barro, se me cruzaban caballos,
que no nos dejaban pasar. Fue un peligro, decir que era al atardecer y todavía había luz, ni hablar de encontrarte un foco. Yo creo que una persona que tiene que hacer ese recorrido para ir a trabajar y abrir sus campos, si le pasa algo, esa persona nos enteramos a los días qué le pasó porque la familia lo empieza a buscar. Hay gente que vuelve de noche de Lobería a Mar del Plata, tomando la ruta interna que va por Lobería a Balcarce y no toma el 88 por su estado. Totalmente. Pensando en la seguridad, pensamos hace 2 meses fue la muerte en el accidente del médico. Del médico, eso te iba a preguntar. Terrible, terrible. Por ejemplo, ese caso de la ruta, ¿eso se va a buscar que sea parte de un incentivo de una inversión del privado o es algo que se va a encargar el Estado? Primero, para pensar todo eso tenemos que ser gobierno en el 2027. Perfecto. La provincia de Buenos Aires, la situación económica es calamitosa. Quien asuma la gobernación en el 2027, que no tenemos dudas que será un candidato de La Libertad Avanza, va a ser peor, mira lo que estoy diciendo, y lo digo con mucha convicción, va a ser peor que lo que encontró Javier Milei en el 2023 en el gobierno nacional. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Ustedes piensen que los índices de pobreza, de miseria, de problemas de educación, de salud, de inseguridad, los caminos que tiene la provincia de Buenos Aires no es lo mismo que lo que encontró Javier, va a ser muchísimo peor. Y también lo que va a ser peor, a veces se cree que desarmar ese gran Estado Nacional, que todavía nos queda mucho por desarmar, fue enorme. Piensen que todo lo que estaba en Nación se reclutó en la provincia de Buenos Aires. Se crearon empresas estatales, se magnificaron las que estaban, se duplicaron los organigramas. No hay conocimiento del nivel de deuda que tiene la provincia de Buenos Aires. Los legisladores de la provincia de Buenos Aires no sabemos el nivel de deuda que tiene la provincia de Buenos Aires. No sabemos con qué presupuesto nos vamos a encontrar. Todo lo que sea va a ser peor. No tengo dudas que para sacar del pozo que vamos a tener que sacar a la provincia de Buenos Aires vamos a necesitar trabajar muchísimo la participación pública-privada en sectores inimaginables. Seguramente unas sean las rutas, pero sobre eso va a haber mucho más. No, y además pensando que la provincia de Buenos Aires es un poco el motor de la Argentina, por todo lo que le atribuye a la nación en la coparticipación. Un y motor todo eso, que hay que llevarlo a la BTV, me parece. Y que tiene motorcito. Antes de llevarlo a la BTV hay que llevarlo a arreglar el motor. Y cuando vaya no la pasa, así que mejor va a haber que arreglarla. Exactamente. Chicos, le agradecemos este rato con nosotros. Una reflexión final, Ceci, sos candidata este año para el marplatense o el habitante de la quinta sección. Lo estamos haciendo con todos los candidatos. ¿Qué palabra para llegarle a ese que está dudando entre ir a votar, que está un poco cansado de las polémicas, de la grieta, de todo? ¿Cómo lo empujamos a que vaya a participar? Bueno, otro tema que veníamos hablando en el auto. Yo a mis vecinos de General Porredón, lo que le digo es que en la política hicimos todo mal. Y tienen toda la razón en no querer ir a votar. Pero nosotros en esta alianza, en La Libertad Avanza, encarnamos el proyecto de un presidente que por primera vez miró a los argentinos a los ojos y le dijo lo que ningún político se animó a decirles: la verdad. Y nosotros le estamos diciendo la verdad. Nosotros de verdad vamos a una batalla a la provincia de Buenos Aires. De verdad estamos muy conscientes de a lo que vamos. Y es mucho más difícil de lo que cualquiera cree. De la única manera que nosotros podemos dar la batalla y trabajar para volverle la dignidad y el proyecto de vida a los bonaerenses es que los bonaerenses vayan y voten. Es lo único que nosotros le vamos a pedir. Después en nosotros queda la absoluta responsabilidad de cumplir la palabra de lo que estamos diciendo. Y no lo hacemos solamente por mis hijas que tienen 6 y 11 años y el futuro de ellos, o el futuro de ellos que hoy quedan en Argentina. También lo hacemos por nosotros y por nuestros padres, que tienen, mis papás que tienen más de 70 años. También ellos se merecen vivir y morir en un país más digno, porque se rompieron el lomo trabajando para darnos a nosotros un mejor futuro. Y en nombre de todo ese sacrificio es que nosotros hoy elegimos irnos a la provincia de Buenos Aires, abandonar nuestro lugar de confort, que para mí es el Consejo Deliberante, con el mejor compañero que yo podía tener, y el intendente también dejando de ser intendente. Nos quedaría más cómodo ser concejales e intendentes de la ciudad más linda del mundo que ir a una legislatura, dejar a nuestra familia, un montón de sacrificios que tiene. Pero el sacrificio vale la pena, porque nuestro presente, pero también el futuro vale la pena. Así que por favor vayan a votar. Ceci Martínez, acompañada de Emiliano Recal, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Se quedan para hacer la Gracias, foto acá con nosotros? Foto y un mate. Muy bien, claro, es necesario. Música.